me da mucho gusto poder saludar a la doctora Guadalupe Cleva. Gracias, doctora. Ella es Muchísimas gracias. y estudió medicina en la médico militar, según me ha dicho poco antes de iniciar esta grabación, doctora. Sí, exactamente, en la Escuela Médico Militar. Me da mucho gusto. Qué barbaridad, qué valiente, ¿eh? Porque después en las escuelas donde hay muchos hombres es muy pesado para las mujeres que son vanguardistas finalmente, ¿no? Pues pienso que sí, pienso que sí. Sí, bueno, me decía que había cerca de 80 hombres y 20, 30 mujeres en su generación. Sí, sí, éramos 20 mujeres y 80 hombres. Dije 20, 80, no, qué barbaridad, debe haber sido una pesadilla. Bola de barbajanes somos los hombres cuando estamos juntos, pero bueno, ese es otro asunto. Usted se enfocó mucho a tratar de detectar anticipadamente un posible daño en el funcionamiento del riñón. Y finalmente lo que usted consigue después de muchos años de estudio y de investigación es tener un desarrollo tecnológico que permite detectar que el riñón está funcionando incorrectamente. Es correcto, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Es muy común el daño renal entre los mexicanos. Sí, es común. A nivel mundial es la primera causa de insuficiencia renal la diabetes y en México tenemos un número muy elevado de diabetes. Los pacientes con diabetes tienen daño renal, entonces el número de pacientes en México es alto, no nada más por la diabetes, sino por otras enfermedades, pero la proporción mayor es entre los pacientes con diabetes. ¿Cuál es la función nada más como referente, cuál es la función del riñón en un organismo humano? La función del riñón es limpiar la sangre de todos los desechos que no necesitamos. Y cuando no funciona bien el riñón, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular esos desechos que no deberían estar en la sangre. Entonces, y eso altera el riñón y altera otros órganos. O sea, debo de suponer que su tecnología detecta esos elementos que no debieran estar en la orina, por ejemplo, y que de repente está presente ahí, ¿no? Que habla de que no filtró correctamente el riñón. Exactamente, exactamente. Ahora, eso, ¿cómo se venía detectando antes de su tecnología o de su desarrollo tecnológico, doctora? Hay algunas pruebas de laboratorio que se han aceptado internacionalmente en donde se hace la detección en sangre y en orina de alguna sustancia y entonces eso da la función renal, pero necesitamos una muestra alta de sangre y de orina y, por ejemplo, reunir la orina de 24 horas, lo que a veces no es fácil en los pacientes. Y la tecnología que nosotros tenemos es con una tercera parte de una gota de sangre y de orina. Una gota. Una tercera parte. Una tercera parte de una gota. Es equivalente a lo que a veces los diabéticos se sacan de la sangre de los dedos para hacer la medición del nivel de azúcar que tiene su sangre, ¿no? Sí, sí, es muy parecido el volumen. Ahora dígame, ¿cuánto le llevó de investigación el tener la posibilidad de desarrollar esta tecnología? El estudio lo estamos haciendo con investigadores que son físico-matemáticos. Llevamos 7 años en este estudio y enfocado a la función renal desde hace 4 años. ¿Hay algún desarrollo? Ya ve que usted los científicos se comunican con científicos de otras partes del mundo, ¿no? Se comparten. Qué bueno que lo hagan, por supuesto, que se comparten avances. Usted que sepa, doctor, ¿hay algo similar en el mundo? Similar a lo de nosotros, no somos los primeros. Ya salieron, ya tenemos 4 artículos y somos los primeros que lo hemos hecho. ¿Y qué le dicen otros científicos, oiga, de esto de que, hoy no inventes, ¿cómo lo hicieron? Sí, estamos recibiendo solicitudes de los artículos que hemos publicado. ¿Y qué les piden? Nos piden el artículo o nos piden alguna colaboración. Estamos nosotros muy entusiasmados porque eso es lo primero que se hace a nivel internacional. Que ya tuvo repercusiones internacionales. En las publicaciones todavía
no en la aplicación, pero en Bueno, las sí, las publicaciones sí. publicaciones. ¿Y que los felicitan? Se extiende una felicitación de otro científico del mundo? Se comunican en inglés, supongo. Sí, se comunican en inglés. Lo que sucede en estos casos es que nos piden la referencia, el artículo, o nos preguntan algo sobre la tecnología o nos proponen estudiar en colaboración. Perfecto. Pero ya tiene un aparato. Sí, hay un aparato en el Simvestab, en realidad es una colaboración que tenemos que se llama el aparato de espectroscopía fotoacústica. Ay, qué nombre tan sofisticado tiene. ¿Y Sí. cómo le voy a poner de cariño? No, desarrollamos un software Ah, ya. que integra los datos que sacamos por la tecnología y ese software va a ser destinado a los médicos para que ingresen los datos y puedan detectar en forma más precisa el daño renal. Y sobre todo anticipada, ¿no? Exacto. Porque regularmente ya cuando se detecta que hay un problema, una insuficiencia renal, ya está avanzado el proceso de deterioro del riñón. Sí, exactamente. ¿Y ustedes lo permitirían detectar qué tanto antes? Todavía no tenemos los estudios como para decir qué tanto antes, pero sí hemos detectado en algunos pacientes No. daño renal cuando los estudios clínicos todavía no lo daban. Sí. Ya, bueno, con tiempo suficiente, ¿no? Sí, para empezar a dar el tratamiento y con la misma tecnología seguir el tratamiento para ver cómo está respondiendo el paciente o si hay que ajustar el tratamiento en alguna forma. Eso significa un ahorro, al menos en el tratamiento, el costo del tratamiento del paciente, ¿no? Sí, y en el costo de la enfermedad. Sí, claro. Sí, ¿hay alguna estimación matemática que pueda decir más o menos cuánto se le acaba ahorrando al paciente o al tratamiento? No sé, sería muy importante hacerlo, sería muy importante hacer esa estimación. Bueno, doctora, ¿me permite hacer una pausa? Vamos a ir a Claro una que sí. pausa. Después de la pausa vamos a tener la presencia de Mauricio Barragán y desde Buenos Aires, Argentina, de Juan Carlos Balda, colaboradores de este programa, pero regresaremos con la doctora Cleva un poco más adelante para conocer ahora ya detalles de cuánto estaría en el mercado, qué tan lejos está de la posibilidad de que nosotros podamos beneficiarnos y bueno, eso se monetiza o no, le va a representar ingresos al Politécnico, a la doctora, en fin, esos temas que resultan fundamentales sin lugar a dudas para el conocimiento de este programa. Bien, ahora vamos a la segunda parte de este programa con las colaboraciones de Mauricio Barragán y de Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina, quien hoy nos hace la referencia de que por qué es importante saber delegar en una empresa pequeña y mediana. Vamos contigo, Juan Carlos, hasta Buenos Aires. Que es el saber delegar. El arte de la gestión es la capacidad de realizar el trabajo a través de otras personas con la finalidad de multiplicar el ámbito de actuación y no solo haciendo todo el trabajo uno mismo, como es la característica básica del empresario de la pequeña y mediana empresa. La tarea fundamental de quien dirige una organización o un área determinada es poder pensar, analizar información, organizar, planificar, tomar decisiones estratégicas y no encargarse de las acciones del día a día. Por lo tanto, delegar es una acción absolutamente necesaria y fundamental para una buena práctica empresarial. Si quisiéramos entonces plantear los motivos por los cuales es necesario delegar, podríamos mencionar concretamente, primero, la cantidad de trabajo diario que debe realizar el empresario, el líder, que en ocasiones excede a sus capacidades físicas y temporales, por lo que debería ser normal la asignación de tareas a sus colaboradores para que tenga la facilidad de hacer más cosas. Y además, y esto es muy importante, si un empleado sabe hacer un trabajo y este puede salir mejor que si el jefe le dedicara tiempo, lo debe realizar. Un buen líder dirige para que cada subordinado haga su trabajo de la mejor manera posible. Sin embargo,
A menudo se tiende a delegar un mínimo de autoridad, argumentando que la capacidad, la experiencia o la formación del personal es insuficiente o incluso hasta por falta de confiabilidad. El problema es que esa delegación mínima lleva a sobrecargar al líder con los problemas operativos. En cuanto a la famosa frase o estereotipo, es más fácil hacerlo uno mismo que explicar, que es hartamente común encontrar en las pymes, quizás puede aceptarse que explicar al personal y monitorear la implementación toma más tiempo que la ejecución independiente de la tarea, pero solamente en la etapa inicial, una sola vez. De ahí en más, es todo ganancia de tiempo y de productividad para el empresario. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos por los cuales sí delegar? Aligerar a los altos directivos, creando las mejores condiciones para resolver las tareas de gestión estratégicas a largo plazo, aumentar la capacidad legítima de los colaboradores y activar el factor humano, acrecentando la participación e interés de los empleados. Cuando uno delega, disminuye la probabilidad de que las personas capaces de nuestro negocio se vayan de la empresa para buscar mejores horizontes. Entonces, si sabemos por qué delegar, vamos a ver qué es lo que sí se puede delegar. Se puede delegar el trabajo, o se debe delegar, el trabajo de rutina, las actividades especializadas, es decir, aquellas tareas que los empleados pueden realizar mejor que el líder, y los trabajos preparatorios, obtención del material en general, formulación de conclusiones, redacción de diversos proyectos. El principio aquí es extremadamente simple. Todo lo que los empleados puedan hacer, lo deben realizar. ¿Y qué es lo que no debemos delegar? Establecimiento de metas, la decisión final sobre cuestiones estratégicas, el control de los resultados, la motivación de los empleados, tareas de especial importancia de categoría exclusiva, tareas de alto nivel de riesgo, situaciones o casos inusuales o excepcionales, y asuntos urgentes que no dejan tiempo para explicaciones o verificación. Nosotros decimos que no podemos preparar a nuestros colaboradores, pero después tenemos que dedicar el doble de tiempo para resolver los problemas que generó esa falta de capacitación de nuestra gente. Por lo tanto, los invito a que reflexionen sobre la frase y luego decidan si realmente delegar es algo que vale la pena o no. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Juan Carlos, ahora vamos a otro asunto con Mauricio Barragán, tecnología. ¿Por qué es importante respaldar la información que tenemos en los equipos de cómputo? Estamos contigo, Mauricio. El día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia del almacenamiento de los datos. Como todos sabemos, los datos se han convertido en uno de los activos principales de toda organización, razón por la cual es fundamental tener un buen manejo de los mismos. Algunas de las áreas donde podemos ver que hay un mayor impacto en este tema son las siguientes. Primero, la toma de decisiones por parte de los ejecutivos. Todos sabemos que los ejecutivos tienen que tomar decisiones basadas en información actualizada, oportuna, y que eso los llevará a tomar decisiones más informadas y más estratégicas. Por lo tanto, este es un área fundamental para el almacenamiento de los datos. Como número 2, podemos platicar también acerca del manejo de la información seguro para el análisis y para la planeación. Siempre que hacemos un análisis de planeación, necesitamos revisar a fondo muchos de los datos, lo que nos permitirá identificar áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, etcétera. En el número 3 tenemos que los datos deben de ser utilizados para la evaluación de los resultados de las diferentes áreas. Por ejemplo, el área de ventas, el área de marketing, el área de operaciones. En la medida en la que podamos ir evaluando los resultados, podemos ir también haciendo planes de mejora para alcanzar las metas y los objetivos. En el número 4 podemos establecer lo importante que es la estrategia del manejo de datos para la mejora de la satisfacción de los clientes. Aquí básicamente es entender y conocer a través de los datos las preferencias y los gustos de los clientes para poder crear productos o servicios que sean más de su agrado y con esto mantener la lealtad y la preferencia de cada uno de ellos. En el número 5 tenemos que es muy importante las regulaciones. Todos sabemos que hay una serie de leyes como la Ley de Protección de Datos
de personas que tenemos que cumplir y que el adecuado manejo de los datos nos permitirán no solamente el correcto cumplimiento de la ley, sino también evitaremos temas de reputación de nuestra empresa. Finalmente, ante los casos de desastre, de situación de desastre o algún hackeo, por ejemplo, cuando algún hacker se roba datos de nosotros, de nuestra empresa, el tener la información resguardada y respaldada nos permitirá continuar la operación sin mayor problema. En fin, estas son algunas de las áreas donde podemos decir que es muy importante la administración y el almacenamiento de los datos. Muchas gracias, Mauricio. Y vamos ahora a regresar con la doctora, quien nos afirma cómo fue posible que después de 7 años de trabajo, un poco más, detectara aquellos elementos importantes que detectan o permiten descubrir o conocer que un riñón no está trabajando correctamente. Doctora, gracias por habernos esperado tantito. Déjame decir, ¿cuántos años lleva en este proceso del desarrollo tecnológico? Con la tecnología llevamos 7. 7 años. Y estudiando función renal 4. Y función renal 4. Y está, me imagino, muy orgullosa, satisfecha de los resultados obtenidos. Claro que sí, el grupo de trabajo nos hemos integrado muy bien, a pesar de ser, no a pesar, sino muy bueno que seamos de diferentes disciplinas. Oiga, ¿y cuántas personas integran el grupo de trabajo, doctora? Está un investigador del CIMBESTAB, que es el doctor Alfredo Cruz Orea. ¿Es médico o grado de doctorado? Es de doctorado, es del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ajá, ya. Está un médico militar, que es endocrinólogo, que es teniente coronel. Están algunos médicos del Hospital Militar que han participado, y del Politécnico está el doctor César González Díaz, que es ingeniero biomédico, y yo, y muchos alumnos. Ya. Oiga, y dígame, usted por haber sido egresada de la Escuela Médico Militar, tiene grado, ¿no? Y usted egresa con un grado militar. Sí, soy teniente coronel. Teniente coronel, ¿y eso es mucho o poco? Perdóname mi ignorancia. Dentro de la jerarquía, dentro de la jerarquía militar. De la jerarquía militar, pues sí es mucho, porque ya para llegar al tope son nada más 4 grados. O sea, ¿le quedarían 4 grados para llegar a ser general? General de división. Después de teniente coronel sigue coronel y después ya los generales. Ya, o sea, y le busca, el hecho que llegue a este desarrollo tecnológico de alcance mundial, ¿le implica la posibilidad de aumentar de grado militar? No, porque la competencia para aumentar es a través de conocimiento militar, administrativo militar. Y yo ya no estoy en el activo, estoy como retirada y estoy como profesora en el Instituto Politécnico Nacional. Oiga, y dígame, su desarrollo tecnológico, ¿cuándo lo vamos a ver en el mercado? ¿Ya está empezando a circular? Porque es un software, y después tienen que hacer la maquinita tiene que ser de una manera diferente. El software ya está en derechos de autor. Después de que salga de derechos de autor, lo vamos a ofrecer a los médicos para probarlo, a los nefrólogos. Ya. Y después de eso ya se puede comercializar. A ver, esto es un desarrollo tecnológico de alcance mundial, lo entiendo así. Sí. Oye, señor. Sí, sí. Hasta ante saluda, doctora. Ante saluda, oiga, qué orgullo, ¿no? Porque además, pues imagínense que en México se dé ese desarrollo tecnológico que implica, pues mire, no solamente una reconocida doctora en medicina, tengo que hacer la aclaración porque en posgrados después puede ser doctora en matemáticas y ya no le funciona el asunto, pero sea doctora en medicina, más aparte, obtuvo también usted un posgrado, ¿no?, en el extranjero. Estuve haciendo maestría y doctorado aquí en México, en farmacología, y después hice estancias postdoctorales en Estados Unidos, en Inglaterra y en España.
Ay, mire, qué padre, me da mucho gusto y se siente satisfecha, doctora. Claro que sí, Bueno, claro que sí. el software ya está corriendo, ya se puede obtener o cuándo estará disponible. En el momento en que salga de derechos de autor, ya la aprobación de derechos de autor. ¿Hay alguna estimación de cuándo será eso? No sabemos, no sabemos. ¿Cuándo metió el trámite? Empezamos el trámite hace 5 meses. ¿Y quién está desarrollando la estrategia legal de registro? Nosotros mismos Sí. lo enviamos al INPI. Instituto Nacional de Protección Intelectual. Oye, ¿y no le dijeron, no preguntó? No preguntamos. Ay, doctora, porque... ¿cómo no va a preguntar? No, ¿a poco no es curiosa? Sí, pero no han contestado, entonces esperamos. Qué caray. Entonces no han contestado, pero ahorita estamos hablando ya estamos en la segunda mitad del 2023. ¿Este asunto queda en 2023, 2024 más tardar? Yo pienso que sí, que a final de año tendremos alguna noticia y ya lo podemos ofrecer a los médicos. Ah, qué bueno. ¿Y alguna idea de cuánto va a salir? No hemos hecho el estudio económico. No, pues hágalo, porque si no, ahorita para empezar a ahorrar, ¿no? Pero no será caro, supongo. No pensamos que no. Eso es muy importante porque usted detecta, ¿tiene una idea aproximada de cuánto tiempo antes detecta que el riñón no está trabajando correctamente? De los pacientes que hemos visto del Hospital Militar, había algunos que no estaban clasificados como sin daño renal por las pruebas clínicas. Sí. Nosotros los encontramos con daño renal y 2 años después salieron ya positivos a daño renal. Es decir, tuvimos una antelación de 2 años en algunos pacientes. Bien. Pues, doctora, es un enorme placer conocerla, tener el privilegio de entrevistarla, de darle referencia a usted. Y si alguien quiere comunicarse con usted, ¿a dónde puede hacerlo? Muy bien. El correo electrónico es G de Guadalupe, Villanueva, L de López, @ipn.mx. Bien, ahí puede ser. ¿Algún teléfono? Es el 55 54 17 8366. Bien. Doctora, es un enorme gusto haberla conocido. Muchas gracias. Cuando vaya a salir el software ya nos dice para que alertemos al grupo de nefrólogos y médicos especialistas sobre esto, porque representa beneficios al paciente, beneficios al presupuesto de los hospitales públicos que supongo que tendrán acceso a este software y sobre todo para usted supongo que también habrá un beneficio económico por haber dedicado tanto tiempo, tantos años a esto y haber obtenido buenos resultados. Muchísimas gracias. Pues con que sirva para los pacientes, eso es lo más importante. Sí, muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo. Gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde que Universo Pyme es periodismo. No solamente es un periodismo útil, sino usted puede ver a nuestras espaldas la magnífica vista de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, en un piso 40. Lo único que le pedimos a Dios es que no tiemble, ¿no? No. Muchísimas gracias. Si no, el riñón va a dejar de funcionar. Muchas gracias, doctora. Hasta próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, gracias a José Ramón García, gracias a las colaboraciones de Mauricio Barragán y Juan Carlos Valda desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a Lídice Galván, la señora Lídice Galván. Gracias.